estamos hablando del año 84, ¿sí? Entonces, como ocurre en la generalidad de los casos, atravesamos situaciones o paradigmas culturales que a lo mejor en el momento, bueno, por supuesto no los podemos objetivar, no los podemos ver desde la perspectiva que sí podemos una vez que ya lo recorrimos. Y puntualmente eso es lo que se destacaba en la época, es decir, era un momento en el cual los valores participativos, de toma de decisiones democráticas, del involucramiento para la acción que fuera, porque había una conciencia de la necesidad de involucrarse, ya sea para fines colectivos, que eran la mayoría, o inclusive para una problemática que fuera hasta individual. Esa fue la característica de esa época. Yo llego al colegio ya con el gen participativo despierto, con otra característica que se daba también en las escuelas, que eran las cooperativas de estudiantes. Entonces, el año anterior, en el séptimo grado de la escuela primaria, de la escuela Viamonte, me habían invitado a participar y habíamos conducido con un grupito de compañeros y compañeras de sexto a séptimo grado la cooperativa de estudiantes Los Dos Pinos. Así que yo llego ya al colegio, al nivel secundario, con esas inquietudes ya un poco formadas y desarrolladas. Así que bueno, esa era la característica de la época. Y cuando ingreso al nivel secundario en el colegio, ya existía funcionando una agrupación con intención de formalizar como centro de estudiantes que terminó conduciendo el estudiante en aquel momento, Miguel Díaz Vélez. Y bueno, así se fundó, así nació, nos reuníamos en el mirador del colegio, ese era el espacio destinado para el centro de estudiantes y lo destaco como un lugar físico, como la importancia que tenía también en aquella época lo geográfico, lo tangible, ¿sí? Que bueno, que después devino en un cambio de paradigma en el cual hoy somos capaces de militar causas en las que nunca nos vemos físicamente con el compañero o la compañera. Bueno, también, ¿no?, un tránsito de esos valores que uno desde este momento, mirando hacia atrás, sí los puede ver. Eso era lo que en el momento reinaba. Convivían las características esperables, habituales y estándar comunes de la adolescencia, porque había el desafío a la autoridad, porque está en la naturaleza de la juventud y de la adolescencia, entonces a veces con causas más justificables y a veces quizá no tanto. Yo, por ejemplo, recuerdo que militábamos por la eliminación del guardapolvo. Esa era en algún sentido alguna de las causas que militábamos y uno las ve desde luego, después de una formación en derechos y en garantías, y veía que en realidad tenía un sentido o obedecía a un principio de igualdad de oportunidades, no de uniformidad, de necesidad de uniformar, que esos eran los valores que se estaban cuestionando. La necesidad de la autenticidad, de la expresión, hasta en el ámbito de la vestimenta, si se quiere. Pero bueno, digo, convivían entonces objetivos y causas más mundanas de los adolescentes y las adolescentes como causas más profundas, porque yo recuerdo el compromiso que teníamos, por ejemplo, hasta con el Congreso Pedagógico Nacional, que bueno, fue durante la primera presidencia del retorno a la democracia de Raúl Alfonsín. Él convoca a un congreso que era tan participativo, en el que todas las instancias y todos los claustros estudiantiles estaban representados,
y nosotros lo tomábamos con un compromiso y con una convicción y defendíamos las causas más profundas de los pedagogos más, si se quiere, disruptivos, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Entonces nos formábamos. Por eso digo, convivían, ¿no? Y teníamos este ejercicio, sí, de la responsabilidad, de lo que estábamos haciendo, éramos conscientes de los momentos históricos. Así que ese era nuestro compromiso con la acción cotidiana. Y convivíamos en esas dos características propias de la adolescencia. Entonces, en Concepción del Uruguay había una federación de estudiantes secundarios en las que nos reuníamos y eran profundos los debates entre las personas que aún, por ejemplo, después continuaron teniendo un compromiso social, si se quiere, de alguna manera, acorde a la etapa de la vida que estuvieran atravesando. Que yo recuerdo, por ejemplo, a los Bernasconi, estaban en otro centro de estudiantes secundario, en el de la ENET en aquel momento. También recuerdo a compañeros y compañeras que estaban, por ejemplo, en el centro de estudiantes del colegio, que funcionaba como un bachillerato de adultos. Entonces, Juan Jovado, Elena Cepeda, gente que después, digo, este gen participativo lo fue volcando en distintas etapas de su vida, porque creo que eso ocurrió. Nos moldeamos, afortunadamente, con esa conciencia. Se me vienen un par de nuevo, ¿no? Dos caras en esta situación. Por un lado, aún una sociedad saliendo de una etapa de silencios, de mirada sospechosa de todo aquello que no fuera el establishment, lo establecido lo esperable para la generalidad de la adolescencia, por ejemplo, que no estuviera haciendo acción, era más común que no estuviera realizando este tipo de acciones de compromiso social o de militancia. Entonces, las campañas oscilaban entre tener o recibir o tener como feedback estas dos miradas, ¿no? El desconcierto de quien no comprende a alguien que se está involucrando, que eso quizá aún hoy un poco está presente, hoy quizá un poco más por los motivos de la preponderancia del individualismo, pero siempre ese sesgo de mirada sorprendida frente a alguien que se involucra estaba, y convivían quienes no tenían respuesta para esa sorpresa y quienes lo acompañaban hasta de modo jocoso, si se quiere, o con simpatía, como por ejemplo me acuerdo del vicerrector del turno tarde en el cual yo asistía, que era Martínez Uncal en ese momento. El vicerrector del turno tarde siempre me acompañaba, nos brindaban autorizaciones que nosotros las sentíamos como una validación, pero a su vez, terminada esa quizá reunión de gran trascendencia para nosotros, me decía, bueno, ahora vayan al aula porque no pierdas más, no me pierdas tanta hora de clase. Ese tipo de acompañamiento. Oscilaba eso con quizá militar las causas como No al punto final, y que también es de la misma época, y bueno, con vivenciando un poco más de temor en las calles, aún en esta etapa de transformación entonces de valores y del ejercicio democrático. Y bueno, después las campañas específicamente dentro del colegio, por supuesto no había redes sociales, eran en formato papel, las
las boletas, digamos, de las listas, se repartían como volantes o imprimíamos volantes. Yo participaba también en una cooperativa de estudiantes que era una confederación local, si se quiere, en la cual, entre otras cosas, se acompañaban a este tipo de iniciativas, así que a veces, por ejemplo, nos imprimían volantes, en un mimeógrafo que tenía la cooperativa Itapé, que bueno, después también dio otro tipo de compromisos, digamos, sociales de otros compañeros y compañeras que lo han defendido como un hecho revolucionario, y así lo era. Yo no fui electa presidenta, yo fui electa vicepresidenta del presidente Mariano Domínguez. Él estaba terminando su 5º año, que era en aquel momento el secundario, en el año 87, y ganamos conmigo como vicepresidenta. Entonces, cuando comienza el año 1988, yo asumo como presidenta, porque esa era la normativa, ¿no? Entonces, debo haber ejercido el rol de presidenta medio año, hasta agosto, una cosa así. Después me acompañaba, por ejemplo, en aquel momento, compañeras que uno recuerda también siempre involucradas, como Natacha Maskin, Valeria Llobet. Esas éramos compañeras que teníamos como también una mirada abierta o desde una perspectiva más amplia, en la cual ya poníamos en tela de juicio algunos valores o queríamos discutir instancias de poder, por ejemplo, muy incipiente, muy a lo mejor sin siquiera poder tener la claridad de lo que luego sería la perspectiva de género o esa batalla, pero un poco intuitivamente instalando ese protagonismo, porque en verdad no era tan habitual, y a partir de nuestras generaciones como que se empieza a dar esa transformación en la cual se cuestionan valores. Entonces ya hay más se observa más esta característica posmoderna de valores, no tanto de lo rígido, de lo estático, sino de otra flexibilidad de interpretación de los hechos que, bueno, que desde mi perspectiva ha ido derivando en lo que hoy por hoy hace que la mayoría de los centros de estudiantes de nivel secundario estén conducidos por mujeres. Bueno, en mi caso, como ocurre con los adolescentes y las adolescentes, se conformó una identidad. Entonces, es inherente a mi persona el involucramiento frente a causas que así lo requieren, que necesitan de la participación para una resolución de problemas. Entonces, yo pienso que esto de esta etapa que nos formó como con esta identidad, que nos determinó como con este principio, digamos, activo constantemente o como mucho aletargado durante un tiempo, pero enseguida se enciende también, nos formó como una referencia de esa causa. Y creo que eso es uno de los valores más importantes, ya sea en este caso del valor de la participación democrática como de cualquier otro, que sería el modelo. Uno transmite una manera de llevar a cabo determinados ideales. Así como yo los recuerdo y los recibí y me moldearon, como por ejemplo en esa invitación a la participación en la cooperativa Los Dos Pinos, recuerdo a Irma Gali, que coincidentemente era cercana a mi familia, y después, por ejemplo, a profesores del colegio. En particular recuerdo una situación en 2º año donde el profe de inglés, Cacho Maskin, nos invita a asistir a una asamblea que se estaba llevando a cabo en la plaza. Recordemos entonces el año 84,
en el cual se luchaba por determinados derechos laborales que nos marcaron, no tanto en cuáles eran en particular, sino en la convocatoria de un profesor a que asistamos si lo deseábamos. Hizo la gestión en el colegio, lo autorizaron y cruzamos a su cargo. Cruzamos a la plaza quienes lo deseábamos y asistimos a un acto en el cual se estaban reclamando derechos. Entonces ese modelo de acción me parece que es lo que más deja, bueno, por supuesto, transgeneracionalmente, digamos, y también en los congéneres, porque después me habrá tocado a mí hacerlo en la docencia y me habrá tocado con mi familia, y hoy uno lo puede ver en las nuevas generaciones. Se puede ver ese espejo, digamos, que se logró transmitir. Me parece que eso es lo más trascendente que ha ocurrido con quienes tuvimos ese compromiso de participación democrática que nos marcó de tal forma. Sí, el término identidad, este es el primero que se me viene a la mente, sobre todo por esto de reconocernos de dónde venimos, ¿no? Creo que esa es la definición, y no es exclusivamente mía, es una que también la he escuchado en personas que a lo mejor ni siquiera han tenido el ejercicio de la participación tan marcado, ni como estudiantes, a lo mejor ni como personal docente, ni como miembros de un equipo de conducción, pero el paso por el Colegio del Uruguay, que tiene esta carga de todos estos valores transformadores de la sociedad, te deja esa elección, te permite hacer esa elección de identidad. Creo que eso es lo que uno aprecia en quienes son exalumnos, sobre todo, a lo mejor por la edad, pero también en el placer, en el gusto de la pertenencia de quienes van transitando otras etapas de la vida. Así que sí, una identidad y un sentido de pertenencia que nos acompaña. Estemos donde estemos, el colegio es un poco nuestra casa.